Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. El anuncio de Suecia y Finlandia sobre su postulación para entrar a la OTAN ha supuesto un giro histórico en la política de neutralidad de estas dos naciones. Durante décadas, siglos en el caso de Suecia, estos dos países nórdicos se han mantenido alejados de cualquier conflicto o alianza militar, incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría. En la crónica de historia de esta semana repasamos los orígenes y el desarrollo de esta política neutral en ambas naciones y cómo la invasión de Rusia a Ucrania ha contribuido a su fin. Las causas de la neutralidad sueca y finlandesa son bien diferentes en su origen. En el caso de Finlandia, esta postura surgió tras la Segunda Guerra Mundial, después de que la Unión Soviética y Finlandia se enfrentaran en la Guerra de Invierno. Esta operación militar soviética, lanzada en noviembre de 1939, tuvo el objetivo de conquistar toda Finlandia, pero fracasó estrepitosamente por las condiciones climáticas, los errores en el mando soviético y la tenaz resistencia finlandesa. En marzo de 1940 se llegó a un armisticio y aunque Rusia logró obtener hasta el 10% del territorio finlandés, la imagen de su poder militar se mostró vulnerable. De hecho, apenas un año después de este conflicto, Finlandia se sumó a la Alemania nazi para formar parte de la Operación Barbarroja contra la URSS, llegando a recuperar todos los territorios perdidos. Pero aunque hacia el final de la Segunda Guerra Mundial se unió a los aliados, el país nórdico finalmente se vio obligado a aceptar la pérdida de estas regiones. Es en este momento cuando se decide poner en marcha la conocida como finlandización o neutralidad en el contexto de la Guerra Fría. Finlandia pudo conservar su independencia política y económica con respecto a la URSS a cambio de no alinearse con ninguna alianza militar y de mantener relaciones cordiales con los dos bloques. Este estatus funcionó incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría y contribuyó al desarrollo de esta nación. Tras la caída de la URSS, lo acordado venció, pero desde este país nórdico se apostó por continuar con esa neutralidad teórica, aunque en la práctica se abandonó cuando la nación ingresó a la Unión Europea en 1995. Por otro lado, la neutralidad sueca viene desde un punto mucho más lejano en la historia, aunque se dio de una forma más voluntaria. Su estatus neutral se consolidó tras las guerras napoleónicas de principios del siglo XIX. Suecia tuvo numerosas pérdidas territoriales tras este conflicto, entre ellas la posesión de Finlandia, por lo que tras este fracaso optó por una política que fomentase la neutralidad exterior ante futuras guerras. Una cuestión que, con matices, se ha cumplido desde Estocolmo a pesar de los enfrentamientos bélicos sufridos en el continente europeo. Su momento más crítico quizá fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde Suecia consiguió mantenerse neutral a pesar de los constantes desafíos lanzados por la Alemania nazi. Aunque es cierto que Suecia se vio obligada a ceder en varios momentos de la contienda a las exigencias nazis para evitar una invasión alemana y la entrada en la guerra. Por ejemplo, Suecia permitió el paso por sus fronteras de soldados nazis y colaboró de forma puntual con Berlín, pero jamás se vio obligada a desplegar tropas. La victoria aliada hizo que Suecia volviera a una neutralidad más formal, aunque desde Estocolmo nunca se ocultaron las simpatías preferenciales hacia el bloque occidental. Pero lo cierto es que, a diferencia de Finlandia, donde prácticamente se impusieron unas relaciones exteriores neutrales para evitar una agresión de la URSS, en Suecia sí que hubo una voluntad real de ser un país alejado de la carrera armamentística que se vivió durante gran parte de la Guerra Fría. Tras la caída de la Unión Soviética, Suecia comenzó un proceso de desarme que duró hasta finales de la década de los 2000, cuando esta nación comenzó a invertir de nuevo en material militar. Esto fue especialmente notable a partir de la anexión de Crimea en 2014 por parte de Rusia, debido a un temor a futuras acciones de Moscú. Suecia, además, reinstauró el servicio militar obligatorio entre sus jóvenes y comenzó a colaborar de forma más estrecha con la OTAN, hasta convertirse en un aliado preferencial de esta organización. Es en este contexto en el que se llega a la actualidad, donde tras el ataque de Rusia a Ucrania, los dos países decidieron postularse a entrar en la OTAN, algo que supone un duro golpe para el Kremlin, ya que precisamente uno de los factores que llevaron a la invasión de Ucrania era la amenaza que suponía para Moscú el avance de la Alianza Atlántica hacia el este. Apenas 3 meses después del inicio de la guerra, Rusia puede ver cómo 2 países más se quieren sumar a la organización.
uno de los cuales comparte más de 1.300 kilómetros de frontera. Aunque es cierto que en la decisión sobre si Suecia y Finlandia se unirán a la OTAN tiene mucho que hablar Turquía. La negativa de Ankara y su posible veto está comprometiendo la entrada de estas dos naciones a la OTAN, aunque la gran mayoría de miembros de la Organización Atlántica han dado su visto bueno a la incorporación. Desde Turquía existe un recelo hacia la posición que tienen estos dos países sobre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización considerada terrorista por el gobierno turco. Lo que parece claro es que, pase lo que pase, la decisión de Suecia y Finlandia de perder su neutralidad es un movimiento histórico que ya está teniendo consecuencias. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias, que las encuentran en los programas de France24.com.